Muy buenas noches a todos. El día de hoy tenemos a nuestra ponente, la doctora Paulina Cortés Hernández, con el seminario 2 años de COVID en México, dinámica de las primeras 4 oleadas epidémicas. Y una breve reseña de ella. Ella es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, perdón, en 2003, un doctorado en ciencias bioquímicas por la UNAM en 2007. Tiene el postdoctorado en biología molecular y celular por la Universidad de California en Davis en 2008 a 2012 y además es investigadora asociada a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Y pues nada más hice una revisión general en MedPood y solamente no pude encontrar 19, que es demasiados artículos, doctora. La verdad es una gran investigadora y además esos artículos son internacionales y además en los primeros cuartiles también de las revistas indexadas a nivel internacional. Entonces, la verdad es que solamente es una base de datos, pero pues también las habría que buscar en otros y yo creo que tiene muchas más publicaciones en otras bases de datos. Doctora, entonces muchísimas gracias por aceptar la invitación para nuestra asociación de aquí de Médicos Familiares de Tlaxcala. Muchísimas gracias. Le cedo Mu- la palabra. Muchas gracias, doctora Citlali Portillo. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor estar aquí charlando con ustedes esta noche. Por favor, si en cualquier momento tienen preguntas, podrían a lo mejor irlas anotando en el chat. Voy a hacer algunas interrupciones para que ahí puedan ustedes participar si quieren y al final también, ¿no? Pueden seguir preguntando. Pues bueno, sí, yo soy investigadora del CIBIOR, del IMSS. Llevo ya ahí 6, 7 años colaborando con el IMSS y estoy muy feliz en ese grupo de trabajo. Es un grupo de trabajo muy interesante. Ustedes probablemente conocen que el CIBIOR se encuentra a la entrada de Metepec, Atlisco, y estamos cerca, atrás del Hospital HGZ-5 del IMSS. Y ahí somos un grupo de 15 investigadores y algunos otros trabajando también en Puebla, que estudiamos problemas de salud de los derechohabientes mexicanos, del IMSS principalmente, pero la salud de los mexicanos, ¿no? Desde cosas moleculares hasta cosas epidemiológicas y clínicas. Bueno, pues yo empecé mi carrera como médico, como dijo la doctora Citlali, y pronto me interesé por la investigación. Y al principio de mi carrera hice mucha investigación más bien de laboratorio molecular, genética. De hecho, en mi doctorado estudié enfermedades mitocondriales humanas, pero siempre teniendo mucho la curiosidad de cómo esas cosas que estudiábamos en el laboratorio directamente se correlacionaban con lo que pasaba a nivel de los individuos y después de las poblaciones. Entonces, digamos que mi línea de investigación se podría llamar metadinámica y salud de poblaciones, porque cada vez me interesa más hacer este ejercicio de enfocarse en las moléculas y desenfocar hasta las poblaciones, el impacto que las enfermedades están teniendo en las poblaciones y cómo esto correlaciona con el proceso de envejecimiento de las poblaciones y las diferentes comorbilidades que van teniendo. Entonces, una de las cosas que más he estudiado es la salud metabólica y el metabolismo energético que usan los humanos durante diferentes etapas de su vida, ¿no? Desde el desarrollo, pasando por situaciones patológicas como las enfermedades mitocondriales y llegando hasta enfermedades de gran prevalencia en el mundo y en México como la obesidad y la diabetes. Entonces, esta pandemia de COVID-19 que aún estamos viviendo ha sido también ha sido aterradora en muchos momentos, ha sido dramática, pero también ha sido un ejemplo muy interesante de cómo la salud de las poblaciones
en todo momento impacta los nuevos retos que se enfrentan, las enfermedades emergentes. Entonces, en esta plática he decidido hacerles un pequeño recuento de lo que ha pasado durante las diferentes oleadas de COVID-19, enfocándome en concreto en México, pero también haciendo el recuento de que justamente estamos llegando a los 2 años de estar viviendo con COVID, ¿no? Y más ustedes que se dedican a la atención médica directamente, ¿no? Seguro todos lo han vivido en carne propia. Entonces, este seminario se titula así, 2 años de COVID-19 en México, y voy a centrarme en hablar de la dinámica poblacional, sobre todo enfocada a los diferentes grupos de edad y lo que ha pasado con ellos en las primeras 4 oleadas epidémicas de COVID-19 en México, que esperemos que sean las únicas, pero bueno, no podemos asegurarlo, no sabemos realmente qué sigue a futuro y cómo se estará comportando esta epidemia, aunque a lo mejor podemos hacer algunas predicciones, ¿no? Y bueno, aquí está mi nombre y este es mi correo electrónico para que lo tengan a su disposición. Bueno, pues empezaré mencionando el grupo de trabajo en concreto que se ha interesado por COVID-19 en el CIBIOR. Están varios investigadores del CIBIOR, como el doctor Gerardo Santos, la doctora Francisca Sosa Jurado, la doctora Rosana Pelayo Camacho, otros investigadores del grupo de virología médica del CIBIOR, como por ejemplo el doctor Luis Márquez Domínguez, el grupo de trabajo de oncoinmunología del CIBIOR, que incluye a Ruby Romo, a la bióloga Ana Clara López, a Gabriela Zamora. Quisiera mencionar especialmente a la médico cirujano en formación de la UAP, Itzel Solís Tejeda, que colabora actualmente en el proyecto y está haciendo un maravilloso papel. Y también muy especialmente al doctor Lenin Domínguez Ramírez de la UDLAP, que tiene un laboratorio de modelaje y visualización de datos, gracias al cual hemos podido entrar un poco al terreno de el análisis de datos masivos, ¿no? Y que ahora les muestro. Y bueno, pues recordando qué pasaba hace 2 años. Justamente en esta línea de tiempo podemos ver que muy cercana a la fecha de ahora estábamos viviendo los dramáticos hechos que iniciaron esta pandemia. Justamente el 9 de enero del 2020 se identificó al SARS-CoV-2, que entonces le llamaban el nuevo coronavirus del SARS de 2019. Ya para fechas muy tempranas de enero se detectaban algunos casos en otros países fuera de China, como Tailandia y Estados Unidos en estas fechas. El 30 de enero la OMS declaró una emergencia de salud pública y el 11 de marzo pues fue la famosa declaratoria de esta pandemia que todavía no culmina. Y entre esas 2 fechas de declaratorias de la OMS ocurrió la detección del primer caso de coronavirus en México, que fue una noticia a nivel nacional. Los casos se detectaron el 27 y 28 de febrero y fueron de viajeros que habían estado en Italia y que volvieron a México con la infección sintomática y se les detectó el virus. Y de ahí se empezaron a desencadenar los hechos muy rápidamente, en donde más y más casos se fueron detectando, se encontró que ya había transmisión comunitaria y todos recordarán que justamente en este fin de semana largo que se aproxima este año, pero de 2020, cuando se festeja el natalicio de Benito Juárez, pues todo cambió. Las escuelas cerraron, ya no volvieron los niños a clases después de ese puente del natalicio de Benito Juárez y se inició la Jornada Nacional de Sana Distancia. Después de eso vinieron las diferentes fases con las que se ha trabajado la contención y más bien la mitigación de esta epidemia en México. Y pues la historia que ya todos hemos vivido, dramática, terrible, que ha
tenido un gran impacto en la salud de los mexicanos, ¿no? Hemos vivido una epidemia bastante pues fuerte, en donde el virus SARS-CoV-2 ha corrido por gran parte de la población. Se estima que quizás 70-80% de los mexicanos han tenido exposición al virus, y también esto se refleja en una gran cantidad de hospitalizaciones, casos graves de COVID-19 y defunciones. Entonces, pues yo creo que todos en México hemos tenido familiares o amigos cercanos que se han enfermado gravemente, y probablemente también conocemos personas que han fallecido durante esta epidemia. Entonces ha sido verdaderamente 2 años que serán muy difíciles de olvidar, que también pusieron a prueba el sistema de salud en México y que son propicios para mucho, mucho análisis de lo que ha pasado. Y pues bueno, de hace 2 años avanzamos rápidamente los más de 700 días que hay desde entonces hasta hoy. Hoy, ¿qué está pasando en México? Según el tablero COVID actualizado el día de ayer en la noche, y esta imagen la obtuve hace algunas horas, o sea, lo más actual, es que en México hay confirmados más de 5,5 millones de casos de SARS-CoV-2, bueno, de COVID-19, porque todos estos son casos sintomáticos, desde el inicio de la pandemia. Probablemente muchas más personas han tenido COVID y muchas más han tenido SARS-CoV-2, la infección, pero estos son los que se han confirmado y están identificados como casos. Pues la gran mayoría de esos se han recuperado, pero desafortunadamente se han identificado al menos 321,619 defunciones, en donde el virus fue identificado, ¿no? Ya sea por PCR o por prueba de antígeno. Y aquí está la distribución de hombres y mujeres en los casos confirmados. Pero además, aparte de estas 321,619 defunciones, tenemos un exceso de mortalidad bastante importante en el país. Casi estamos llegando a las 700,000 defunciones en exceso durante estos 2 años, y de las cuales, según RENAPO, el Registro Nacional de Población, alrededor de 500,000 han sido relacionadas a COVID. ¿Esto qué quiere decir? Son certificados de defunción en donde las causas de muerte orientan a pensar que fue COVID la causa. No solo se toman dentro de este número las 321,000 defunciones en donde se identificó directamente al virus, sino otras en donde, aunque no se haya identificado al virus, las causas de muerte como neumonía adquirida en la comunidad, insuficiencia respiratoria, hipoxia, sugieren que ocurrieron por COVID. Entonces, más o menos estamos llegando al 500,000 de defunciones relacionadas a COVID durante esta pandemia. Y además hay todavía unas 200,000 en exceso que probablemente son otras causas derivadas también del estrés a los servicios de salud en México. Y todas estas son defunciones en exceso, ¿no? Entonces sí, realmente la magnitud de la pandemia y el impacto que ha tenido en la salud y en la mortalidad de los mexicanos, pues es muy grande. ¿Y cuántos son esos números en relación a las defunciones que suele haber año con año de mexicanos? Pues definitivamente COVID-19 está entre las principales causas de muerte en México. Lo ha estado mucho más en los meses anteriores, cuando hubo oleadas grandes de infecciones, de las que ahorita vamos a hablar. Entonces, si tomamos en cuenta que hay aproximadamente de 321,000 a 500,000 muertes asociadas a COVID en 2 años, vamos a compararlo con las principales causas de muerte en México. Las principales causas de muerte por enfermedad en México, como ustedes saben, son las enfermedades del corazón, la diabetes, los tumores malignos, las enfermedades del hígado. Y aquí hay un estimado de más o menos cuántas muertes anuales ocurren por estas causas en base a los datos del INEGI de 2019. Más o menos son 152,000 defunciones por enfermedades del corazón, 106,000 por diabetes,
90,000 por tumores malignos y cerca de 40,000 por enfermedades del hígado. Entonces, si en estos 2 años ha habido, llegándole a las 500,000 muertes por COVID, entonces definitivamente COVID se ha colocado en los primeros lugares de mortalidad en México, de causa de muerte en México. Simplemente si fueran las 321,000, si tomamos en cuenta estas 321,000 que están en donde se ha identificado el virus, esto en 2 años, entonces la mitad de eso ya queda por arriba de la principal causa de muerte antes de la pandemia, que era enfermedades del corazón en México. Entonces, bueno, esto para poner en contexto la cantidad de defunciones que ha habido por COVID en México. ¿Y qué ha pasado en el mundo? Bueno, en el mundo recientemente, esta semana, se sobrepasaron las 6 millones de defunciones en donde el virus de SARS-CoV-2 ha sido identificado. También se estima que son más las defunciones por COVID en realidad. Algunos autores dicen que podrían ser hasta el doble o 3 veces más, que quizás vamos llegando más bien como a los 18 millones de defunciones por COVID en el mundo. Y los casos de COVID que se han identificado también son muchísimos. Estamos llegando a los 500 millones de casos. Aquí tenemos una lista de los países que tienen más defunciones por COVID en números totales. El país que encabeza la lista es Estados Unidos, que casi va a llegar al 1,000,000 de difuntos por COVID. Y después están pues los países que tienen más población en el mundo, ¿no? Estos son de los países más poblados del mundo. No está China, que es el más poblado, pero sí está la India, Estados Unidos, Brasil, Rusia, México. Y bueno, aquí está México con sus 321,000 defunciones identificadas, bastante arriba en la lista. Pero bueno, aquí me gustaría hacer una pausa para decir que no todo es un panorama sombrío, porque también estamos llegando a un número impresionante de vacunaciones administradas. Hay 10 billones de dosis de vacunas administradas en el mundo, y gracias a eso quizás se vislumbra una salida de esta pandemia, ¿no? Además, bueno, quisiera mencionar que siempre solo decir las defunciones por COVID-19 en números absolutos no es una buena medida de a cuál país, por ejemplo, le ha ido peor, porque esto, por supuesto, tiene que ser ponderado por el tamaño de la población del país, ¿no? Entonces es lógico que los países que van a tener más defunciones son los que tienen más personas viviendo allí, ¿no? Entonces, en lo que tenemos que fijarnos, más que en el número de defunciones totales, es en la tasa de mortalidad, que se expresa como número de defunciones por la causa, en este caso COVID-19, en una cantidad de población. En este caso, por ejemplo, este recurso de Johns Hopkins, del Coronavirus Resource Center, lo expresa en muertes por COVID-19 en 100,000 habitantes. Entonces podemos ver, estos son los 10 países que tienen una mayor tasa de mortalidad por COVID-19. El país que encabeza la lista desde hace un tiempo es Perú, que ya lleva 6.5 muertes en cada 1,000 habitantes, 650 en 100,000. Y después están muchos países de Europa del Este, de la región de los Balcanes, etcétera, en donde también la epidemia ha sido muy grande. ¿Y México dónde está? México, bueno, aquí vemos algunos países grandes o prominentes en la epidemia y cómo se compara su tasa de mortalidad, pero no están todos, ¿no? Aquí sí está el listado desde el primero, que tiene la mayor tasa de mortalidad, y después en orden descendente. Bueno, México, países como Brasil, Estados Unidos, México, Rusia y el Reino Unido tienen una tasa de mortalidad más o menos parecida entre ellos, entre 2 y 3 defunciones por cada 1,000 habitantes. México aquí está ubicado entre Italia y Rusia actualmente,
con 252 defunciones en cada 100,000 habitantes, lo cual sería 2.5 en cada 1,000 habitantes. Ajá. Entonces, este número, 252, podría compararse, es más o menos como de la mitad de los países que están hasta arriba en la tasa de mortalidad, pero no tan lejos de estos, ¿no? Que de Europa del Este. Y en realidad, pues la tasa de mortalidad, como no tiene mucho caso comparar la cantidad de casos que hay entre los distintos países, porque eso depende muchísimo de la detección o que se esté realizando en el país. Algo similar ocurre con la tasa de mortalidad. Solo es tan buena como la certeza de que se han identificado la mayoría o todas las muertes por COVID-19. Entonces, entre estos países también hay diferencias de qué tan buenos han sido en detectar todas sus muertes por COVID. Probablemente ningún país ha detectado todas, ¿no? Así como ningún país ha detectado todos sus casos. Pero lo que sí se ve es que hay una gran mortalidad por COVID en los últimos años que ha causado exceso de mortalidad en la mayoría de países y que un grupo grande de países están llegando a una tasa de mortalidad similar que queda dentro de su error de detección de muertes y que va desde los 2 a los 5 muertes por cada 1,000 habitantes. Ajá. Y esta es mucha mortalidad, ¿no? Está ahí arriba como las principales causas de muerte que tenían estos países antes de la pandemia. Allí arriba, como las muertes, por ejemplo, cardiovasculares, es una tasa de mortalidad más alta que por cáncer, por ejemplo. Y además, en países que ya no tenían prominentes causas de muerte por infección desde hace quizás medio siglo, ¿no? Entonces, sí, esta pandemia ha venido a revolucionar eh, la mortalidad y las causas de mortalidad en todo el mundo, ¿no? En gran parte del mundo. Bueno, pero como les decía, no todo ha sido malas noticias. El año 2021 trajo consigo las vacunas anti-COVID, ¿no? Como ustedes saben, hay una gran cantidad de plataformas que dieron buenos resultados para poder vacunar de forma efectiva, segura a la población. Y entonces el año 2021 ha sido el año de la vacuna. Todo mundo ha vivido la emoción de recibir su vacuna, de que sus familiares se vacunen, y eso también ha sido una experiencia que otras generaciones no habían vivido, ¿no? Entonces, la emoción de que las vacunas funcionan, y aparte de que han funcionado realmente mucho mejor de lo que la mayoría de expertos hubieran vaticinado antes de probarlas, ¿no? Todavía quizás en septiembre, octubre de 2020, había mucha especulación sobre si las vacunas funcionarían, sobre cuál podría ser su eficiencia para prevenir el SARS-CoV-2 grave, y nadie se esperaba los valores tan maravillosos que se vieron de eficiencias a finales de 2020 y que rápidamente pudieron ser aplicadas a la población y que en 2021 cambiaron el curso de la epidemia en muchos países, sobre todo en aquellos que han tenido acceso a la vacunación. No es la misma historia en aquellos lugares o grupos de población que no han tenido acceso a la vacunación. Entonces, parte del análisis que les voy a mostrar ahorita va hacia la pregunta de cómo la vacunación en México ha cambiado el curso de la epidemia o la dinámica de la epidemia. ¿Y a qué me refiero con la dinámica de la epidemia? Pues básicamente algo que podemos hacer es comparar entre las distintas oleadas que ha habido de COVID-19 en México. Y eso lo podemos hacer viendo esto, que es la curva epidémica o curva epidemiológica de COVID-19 en México. No es más que un gráfico que desglosa por fechas, por semana epidemiológica, cosas como los casos que tenemos aquí en la curva roja, cuántos casos de COVID hubo por semana,
las hospitalizaciones, que están aquí con una línea y con bolitas, y las defunciones por COVID a lo largo también del tiempo. Ahora noten que los casos están en un eje que va de 100,000 en 100,000 casos hasta los 400,000, y que las hospitalizaciones y las muertes están en otra escala distinta. Aquí solo llega hasta 20,000. Por eso, aunque empalmé los picos, en realidad la magnitud de los casos es mayor, los números de los casos por semana son mucho mayor que las de las hospitalizaciones y las muertes, que están en otra escala, esta de aquí, ¿no? Y pues aquí se ven las semanas epidemiológicas, a qué año pertenecieron. Podemos ver que en México se definen 4 picos o 4 oleadas de COVID-19 muy claras, en donde simultáneamente subieron los casos, subieron las defunciones y subieron las hospitalizaciones. Pero estos no han sido iguales entre sí. Tenemos muy prominente en casos del final, y cambios también en la cantidad de hospitalizaciones y de defunciones. Entonces, estas 4 oleadas las podemos separar muy bien, ¿no? Ahí en el punto en donde hay un valle y es el mínimo entre 2 picos, ahí está la separación. Y se puede definir exactamente en qué semana epidemiológica estuvimos en el punto más bajo y después volvió a crecer. De forma que sabemos que el primer pico duró 32 semanas, el segundo pico 35 semanas, el tercer pico 27 semanas y el último pico, ya no me ocupó aquí la anotación, pero fueron 15 semanas. Y además sabemos otras cosas de ellos que no fueron ocasionados por la misma variante del virus. En los primeros 2 picos tuvimos unas variantes, y en el pico 3 tuvimos prominentemente a la variante Delta, que fue más del 90% de los casos registrados, y la famosa variante Omicron fue más del 95% de los casos registrados en este cuarto pico o oleada de COVID-19 en México. Y además, estas oleadas fueron cambiando gracias a la vacunación, como les comentaba. En estas 2 primeras oleadas no hubo acceso a la vacunación, pero esta vacunación empezó prominentemente. Bueno, en México empezó el 24 de diciembre del año 2020 y se administró primero a personal de salud, teniendo muy pocas vacunas para administrar por día o por semana en los primeros meses, y realmente la vacunación arrancó en la población general en febrero y marzo del 2021. En esta barra amarilla estoy marcando el tiempo en el que se vacunó a la población de adultos mayores, de 60 y más en México, que fueron el primer grupo que tuvo acceso, de población general que tuvo acceso a la vacuna, después de los trabajadores de salud de primera línea. Y ellos pudieron vacunarse completamente, es decir, recibir 2 dosis de aquellos esquemas que lo requerían, antes de que empezara el pico de Delta o la oleada de Delta. Fueron el único grupo de edad que entró a la oleada de Delta ya habiendo tenido oportunidad de vacunarse completamente contra COVID. Y aquí estoy marcando la vacunación de 2 siguientes grupos de edad, que fueron los individuos de 50 a 59 años y de 40 a 49 años, que su vacunación ocurrió durante el pico de Delta. Y después aquí en rojo está la vacunación de los otros adultos menores de 40 años. Ellos tuvieron acceso ya hasta que el pico de Delta, a la vacunación ya hasta que el pico de Delta iba disminuyendo, por lo que enfrentaron ese pico de Delta sin vacunación o sin vacunación completa. Otra historia es para el pico de Omicron.
el pico de Omicron, la población adulta en México lo enfrentó ya después de haber tenido la oportunidad de vacunarse. No todos tomaron esa oportunidad, pero la mayoría sí lo hizo y la mayoría de los mexicanos adultos estaban vacunados cuando vino el cuarto pico de Omicron, ¿no? Que fue un poco ya inesperado, ¿no? Muchos de los expertos decían, quizás después del pico de Delta ya se acaba la fase epidémica más intensa en México y tal vez ya vamos a tener un respiro. Pues no, la variante Omicron corrió por el mundo rapidísimo, generando un pico muy alto de casos en México, como también en otros países, que subió muy rápido y bajó muy rápido y duró en total menos semanas o está durando menos semanas, porque completamente no podemos decir que se haya acabado, pero sí ya va bastante abajo, ¿no? Podemos ver que ahorita estamos en esa etapa de tener un valle y tenemos pocos casos y pocas hospitalizaciones y pocas defunciones, tan pocas ahorita como en los momentos de menor actividad epidémica que ha habido antes, que fueron importantemente entre el segundo y tercer pico. Bueno, entonces así más o menos es la historia, ¿no? de la curva epidemiológica de COVID-19 en México. ¿Cómo ha sido el avance de la vacunación? Aquí podemos ver lo que sale, por ejemplo, con datos generados de Our World in Data hasta marzo de 2022, también actualizado esta tarde. Sabemos que en México se han aplicado 187,000 dosis de vacunas, que se ha vacunado a 85,500, no, perdón, se han aplicado 187 millones de dosis de vacunas, no 187,000, este número le faltan 3 ceros, y se han vacunado más de 85 millones de personas. Que si tomamos en cuenta a toda la población, al 100% de la población, incluyendo también a los niños, representa el 66% de la población. De esos están completamente vacunados este número de aquí y son el 61,6% de toda la población. Pero en nuestro país no toda la población ha tenido acceso a la vacunación actualmente. De hecho, en ningún país, ¿no? Porque las vacunas, incluso en los países que ya están vacunando niños, se aplican a partir de los 5 años, ¿no? En México, prominentemente, la cobertura de la vacunación, el acceso a la vacunación ha ocurrido en los adultos. Entonces, los adultos de 18 años y más tienen una cobertura del 90% de vacunación. O sea, el 90% de los adultos de 18 años y más han recibido al menos una dosis de vacuna anti-COVID-19, de alguna de las vacunas. Y en México tienen acceso a la vacunación los niños de 14 a 17 años, y el 53% de ellos ha recibido al menos una dosis de vacuna anti-COVID. Estos niños se han vacunado exclusivamente con la vacuna de RNA mensajero de Pfizer, porque es la única que está aprobada para su uso en niños en México. Mientras que los adultos han tenido acceso en diferentes momentos a una variedad de vacunas. 7 distintas vacunas se están aplicando en México y ahorita vamos a ver el desglose de ellas. Para comparar, en Estados Unidos, de la población general, ellos llevan una cobertura del 77% con al menos una dosis y del 65,8% completamente vacunados. Entonces, en población completamente vacunada, ya no estamos tan diferente de Estados Unidos. Aunque nosotros nos tardamos un poquito más en llegar a ese punto, tenemos una cobertura de vacunación muy parecida a Estados Unidos. Solo que en Estados Unidos, su cobertura de vacunación en los adultos es un poco más baja que la nuestra, porque ellos en este número de población completamente vacunada y vacunada también están incluyendo a niños de más jóvenes, ¿verdad? Que en México. En Estados Unidos los niños de 12 años empezaron a tener acceso a las vacunas desde noviembre de 2021 y
recientemente la vacunación se abrió para niños desde 5 años en Estados Unidos. Bueno, ¿qué vacunas se han aplicado en México? Pues en México tenemos una estrategia de vacunación multimarca en donde se han aplicado al menos 7 distintos tipos de vacunas. La más prominente, la que más se ha aplicado en México, en base a la cantidad de dosis, es la vacuna de AstraZeneca, que anda alrededor del 48% de todas las vacunas aplicadas. Y en segundo lugar, la vacuna de Pfizer, que son plataformas diferentes. La de AstraZeneca es un vector adenoviral y la de Pfizer es una vacuna de RNA. Y aquí quedan otras. En otras, las más prominentes son la vacuna de Sinovac, que incluye a todo el virus inactivado. La vacuna y ese es más o menos el 9% de las vacunas que se han aplicado. La de Sputnik, que es más o menos también otro 9%. La CanSino, y principalmente, ¿no? Ya son una minoría, por ejemplo, la vacuna de Moderna y la de Janssen, que básicamente se ha aplicado en la frontera norte. Bueno. Ahora quisiera pasar al concepto, a ver rápidamente el concepto de exceso de defunciones. Probablemente la mayoría de ustedes ya están familiarizados con este concepto, pero realmente no es un concepto que tenga mucho uso fuera de las pandemias. Aquí lo que podemos ver es esta explicación de qué es el exceso de defunciones o el exceso de mortalidad. Los países normalmente saben cuántas defunciones ocurren en su población, en base a cuánta población hay y a los números de años previos, ¿no? Básicamente. Entonces, en base a eso pueden definir lo que aquí está marcado con esta línea verde, que son las defunciones semanales esperadas, y que va haciendo unas pequeñas olas en donde de por sí hay un poco más de defunciones en los meses más fríos del año y están asociadas a sobre todo mortalidad por infecciones respiratorias, influenza y otros virus respiratorios. Y entonces de por sí la mortalidad hace esta tendencia como de pequeñas olas, ¿no? Y se monitorea si hay mortalidad por encima de esa línea, que aquí está en verde. En cualquier momento en donde llegue a haber mortalidad por arriba de esa línea, entonces esos son focos rojos o alarmas de que puede estar pasando algo que ha incrementado la mortalidad de la población. Y bueno, pues sí, definitivamente esto completamente pasó durante estos 2 últimos años en México. Y aquí vemos la curva de defunciones que ha quedado por arriba de esa línea verde. Y está pintada en 3 colores. En la parte de la barra que es anaranjada son las defunciones en donde se ha confirmado el virus SARS-CoV-2, ya sea por PCR o por prueba de antígeno o de alguna forma, ¿no? Por dictamen epidemiológico también. Pero todavía hay un copetito de barras rojas en donde son estas otras actas de defunción que sugieren que ahí pudo haber habido COVID, aunque no se haya medido el virus. De forma que tanto las barras, la parte de la barra naranja como la parte de la barra roja, probablemente corresponden a muertes por COVID, ¿no? Muy probablemente. Y son juntas lo que se ha estado llamando muertes asociadas a COVID. O confirmadas como COVID. Y en el área gris, lo que está entre la raya verde y en esta área gris, sería el exceso de muertes que pueden haber ocurrido por otras causas que no se pudieron atender tan eficientemente o porque la población no acudió a atención médica durante las contingencias por COVID. O también podrían estar relacionadas a COVID y no saberlo. Bueno, entonces ese es el concepto general de exceso de defunciones. Y se los estoy diciendo porque ahora en la siguiente diapositiva agregué
el exceso de defunciones por todas las causas a la curva epidemiológica de COVID-19, ¿no? Entonces vemos lo que ya habíamos visto, los casos en rojo y las hospitalizaciones y muertes como estaban en negro, pero ahora tenemos aquí en gris también el exceso de mortalidad. Y podemos ver que los picos de exceso de mortalidad también correlacionan o pasan al mismo tiempo que los otros picos y están en las 4 oleadas. Lo que no sabemos es si ha habido exceso de mortalidad en 2022, porque esos datos todavía no se liberan. Lo más reciente que está publicado por el Gobierno de México y la Secretaría de Salud es esto, y va hasta la semana 52 de 2021. Todavía no tenemos la información para 2022 y es una incógnita si el pico de Omicron produjo o no produjo exceso de mortalidad en México. Lo que podemos ver también es que si nos fijamos en esta curva de las defunciones que está en negro, los picos de las defunciones han ido siendo cada vez más y más pequeños, y también los picos de las hospitalizaciones y también los picos del exceso de mortalidad, aunque solo tenemos uno, ¿no? Después de la vacunación. Nos falta este. Entonces, lo que inmediatamente después hicimos como trabajo de investigación es ponernos a medir, o sea, cuál es el área bajo la curva que hay en cada uno de estos picos que pueden identificarse, y con números, ¿qué podemos decir sobre la magnitud que han tenido las diferentes oleadas de COVID-19 en México? Y entonces generamos cosas como esta tabla, en donde tenemos en 1, 2, 3 y 4 las 4 oleadas de COVID-19, la 3 siendo la de Delta y la 4 siendo la de Omicron. Su duración en semanas, que ya se les había comentado, cada vez han sido más cortas, pero han tenido la misma magnitud de casos aproximadamente desde la oleada 2, ¿no? De la oleada 1 realmente no sabemos, enfatizo aquí que son casos de COVID detectados, ¿no? Porque probablemente ahí hubo mucho menor detección que en las otras oleadas. Entonces llama la atención que estos picos están ubicados más o menos cada 6 meses se llega al pico, y tienen una magnitud de número de casos pues parecida, ¿no? Andan sobre el 1,5 millones de casos detectados. Esto podría deberse en parte a que ahí está nuestro tope de detección, o también está influenciado pues por la cantidad de pruebas que se hacen, pero quizás se esconde también un poco de la dinámica de la epidemia, en donde después de cierto número de casos se genera una nivel de inmunidad poblacional que permite que esta frecuencia de infecciones vaya disminuyendo y el pico empieza a bajar. En cuanto a las hospitalizaciones, se distinguen los primeros 2 picos de los siguientes 2, en donde los primeros 2 picos tuvieron más de 200,000 de hospitalizaciones cada uno, pero el pico 3 y 4 ya tuvieron menos. Y ahorita vamos a ver cuánto menos. Ya están aquí los números, pero luego se los voy a dar en porcentajes. Y también las defunciones por COVID-19 afortunadamente fueron bajando. El pico que tuvo más hospitalizaciones y defunciones, como ya sabemos, fue el pico número 2, que se desarrolló en diciembre del 2020, enero del 2021, y donde llegó a lo máximo el exceso de mortalidad y la mortalidad y las hospitalizaciones y la saturación de los servicios hospitalarios. Mientras que el pico número 4 de Omicron ya tuvo nada más 20,000, casi 21,000 defunciones, ¿no? También son muchas, pero son como la mitad de las defunciones que hay al año por esas causas de muerte que veíamos, por ejemplo, la enfermedad hepática, ¿no? En un solo pico que duró 15 semanas. O sea, sí son muchas defunciones, pero no estamos en la misma magnitud en la que estábamos en las oleadas anteriores. Y si vemos estas relacionadas a COVID según RENAPO, pues aumenta el número de defunciones para cada ola, más o menos pues al doble, ¿no? Casi. Y también aquí vemos las muertes en exceso, que han sido muchas, llegaron a ser hasta 300,000 en este pico, número 2, y que todavía tenemos como incógnitas cuántas serán para el pico 4, eventualmente tendremos esa información. Si vemos el porcentaje de casos que han requerido hospitalizarse, o más bien que han sido hospitalizados en cada una de estas olas,
Vemos que en el pico 1 fueron en la cuarta parte de los casos, el 25%, en el pico 2, 16%, en el pico 3, 9%, y en el pico 4, 3.7%. O sea, el porcentaje de casos que se hospitalizan ha ido bajando, también porque ha aumentado la detección de los casos. Y además se discute aún que las variantes no son iguales entre sí en su capacidad de generar infección grave. Enfermedad grave. Probablemente, aunque todavía no está la información 100% para poder decirlo, Omicron generaba menos casos graves, y ahorita lo vamos a poder discutir un poco más con los datos de México. La letalidad de caso, es decir, el porcentaje de los casos detectados que fallecen, la vemos aquí en este otro renglón, en donde vemos que en el pico 1 fue de 12.6%, muy alta. En el pico 2 fue de 8.4%, fue bajando al pico 3 de 4.3% hasta llegar a 1.2% en el pico 4. O sea, en el pico 4 habría como la 10ª parte de letalidad de caso que en el pico 1. ¿Por qué tan alta letalidad de caso en el pico 1? Ya se ha discutido mucho que probablemente la principal causa fue la baja detección de casos en esos momentos, porque apenas estaban desarrollando las formas de detección del virus y pasándola a sistemas comerciales que pudieran distribuirse ampliamente. Entonces, en este pico 1 hubo muy poca detección de casos, y eso es probablemente lo que abona más a tan alta letalidad de casos. Pero definitivamente también la letalidad de caso ha ido disminuyendo conforme avanza la vacunación, importantemente, conforme los primeros en vacunarse fueron los adultos mayores, que tenían más letalidad de caso. Y en el último renglón vemos el porcentaje de las muertes que han ocurrido en menores de 60 años. Que en realidad son muchas en México en proporción, ya que en otros países realmente son una minoría, menos del 10% de los casos en todas sus olas, ¿no? Pero en México en el primer pico tuvimos 39, casi 40% de muertes que no fueron en adultos mayores, sino en adultos menores de 60 años. Esto bajó un poquito, pero no mucho, a 35% aproximadamente en el pico 2. Volvió a subir para la oleada 3, la de Delta, porque aquí los adultos mayores ya estaban vacunados o ya habían tenido acceso a la vacunación, y los menores de 60 fueron en proporción más golpeados. Y nuevamente volvió a bajar mucho ya cuando se pudo vacunar a toda la población adulta, a 26.3%. Ok, entonces ahora vamos a ver estos mismos 4 picos, 1, 2, 3, 4, que les puse en la tabla, pero de una forma más gráfica. Aquí podemos ver su duración en semanas, y le asigné, aquí están los valores absolutos de cuántas semanas duraron o cuántos números de casos hubo, y así subsecuentemente. Pero le asignamos el valor de 100% a la barra correspondiente al pico 2 para preguntarnos, bueno, y la barra es el área bajo la curva de ese pico. Entonces, estas son análisis de la magnitud de las 4 oleadas, midiendo el área bajo la curva de cada uno de los picos, en semanas, en casos, en hospitalizaciones, en defunciones, que aquí van a ir apareciendo. Y entonces le asignamos el valor de 100% a la oleada 2, que sabemos que es la que tuvo más resultados adversos de funciones y hospitalizaciones, para preguntarnos los otros picos de qué magnitud fueron en comparación con el pico 2. Entonces, en semanas disminuyeron su duración, fueron más cortos, solo fueron el 77% del pico 2, el de Delta, y el 43% del pico 2, el de Omicron. En casos fueron muy parecidos los 3 picos en donde ya había detección, ¿no? El pico 4 de Omicron tuvo más casos por semana, pero en total tuvo tantos casos como el pico 2, ¿no? Y el de Delta bajó un poquito. Las hospitalizaciones, o sea, a pesar de haber habido la misma cantidad de casos en menos semanas,
las hospitalizaciones sí presentaron una clara disminución, en donde el pico de Delta ya nada más tuvo 55% de las hospitalizaciones que tuvo el segundo pico, el más mortal, y el pico de Omicron tuvo el 25% de las hospitalizaciones que tuvo el segundo pico. En cuanto a las defunciones, estas también han ido bajando. Bajaron a la mitad, el pico de Delta tuvo ya nada más 46% de las defunciones que tuvo el segundo pico, y el pico de Omicron tuvo solo el 15% de las defunciones que tuvo el segundo pico. O sea, sí bajó bastante la frecuencia de las defunciones. Y en cuanto a las muertes en exceso durante el pico de Delta fueron la mitad de las muertes que hubo en el pico 2. Y el pico de Omicron todavía es una incógnita en cuanto a las muertes en exceso. No sabemos si ahí hubo o no hubo exceso de mortalidad. Y entonces aquí hay que recordar que la diferencia principal que hubo entre el pico 2 y los siguientes fue la vacunación. Durante el pico 3, ya los adultos mayores habían tenido oportunidad de vacunarse por completo, y esto bastó para disminuir a la mitad las hospitalizaciones, las defunciones y el exceso de mortalidad. O sea, vacunar a ese segmento de edad tuvo el efecto de disminuir a la mitad las hospitalizaciones, las defunciones y las muertes en exceso. Y después vacunar a toda la población, y eso a lo mejor combinado con una variante un poco que causa un poco menos de infección grave, redujo mucho más todavía las hospitalizaciones, solo fueron el 25%, las defunciones solo fueron el 15%, y de exceso de mortalidad aún no sabemos. Bueno, otra cosa que a nosotros nos interesa mucho en esto de la dinámica de las enfermedades en las poblaciones es separar todas estas curvas epidémicas por grupos de edad, porque ya tenemos muy claro que no es lo mismo la patogénesis de prácticamente ninguna enfermedad ni la fragilidad de un grupo de edad versus otro. Y entonces, ¿qué pasa cuando separamos la curva epidémica de COVID en grupos de edad? Bueno, aquí les voy a mostrar las curvas epidémicas, primero de casos, después en otra diapositiva de hospitalizaciones y en otra más de defunciones, desglosado por grupo de edad, en donde los grupos de edad están representados en curvas de distintos colores. El grupo de los niños de 0 a 19 años está en azul, el grupo de los adultos mayores está en negro, y después en rojo quedan los de 20 a 39 y los de 40 a 59 están en gris. Entonces, ¿qué ha pasado con los casos de COVID-19 a lo largo de la epidemia? Lo que podemos ver es que la curva roja es la más prominente. Esos son los individuos de 20 a 39 años que forman la mayoría de la población mexicana y que han aportado la mayoría de los casos de COVID-19. Y en segundo lugar está el grupo de 40 a 59 años en gris, casi junto al de 20 a 39 años en las primeras olas, y se separó un poco de ellos después, cuando los grises de 40 a 59 años empezaron a tener acceso a la vacunación antes que los rojos. El grupo de 60 y más no ha tenido tantos casos como los otros grupos más prominentes de la población, los grises y los rojos, y había tenido más casos que los niños, que están en azul, en las primeras olas, pero los niños los alcanzaron y en algunos momentos los han pasado en las siguientes olas, ¿no? Y ahora, si hacemos este análisis de barras como lo hicimos antes, aquí tenemos desglosados a cada uno de los grupos de edad, de los conglomerados de edad, y sus olas, cómo les fue en cada ola. Esto es el número de casos. Vean que las escalas de cada gráfica son distintas, en donde las escalas más grandes pues son las de los rojos y los grises, que están hasta arriba en estas curvas epidémicas. Pero aquí los puse así porque lo que me interesa que veamos es la comparación entre las olas. Podemos ver que el grupo de 0 a 19 subió en casos en la ola de Delta y de Omicron. También subió en casos el de 20 a 39, pero no tan dramáticamente como estos, mientras que el de 60 y más pues bajó en casos, ¿no?
Esto pensamos que es relacionado a que ellos tuvieron acceso a la vacunación primero y a los refuerzos después, para enfrentar Omicron. Bueno, pero finalmente lo que pasa en casos es siempre muy incierto, porque ahí dependemos muchísimo de el nivel de detección que haya habido poblacionalmente, que también está influenciado por las manifestaciones, qué tan grave es la manifestación del COVID. Es más fácil que un caso con síntomas muy leves se quede sin detectar, y ese caso ocurre más en esta población de 0 a 19 que en esta población, por ejemplo, ya de adultos mayores. Entonces, el análisis de los casos siempre debe ser tomado con muchas reservas porque está muy influenciado por este fenómeno de la detección. Veamos mejor, usando esta misma estrategia de análisis, lo que ha pasado con las hospitalizaciones y con las defunciones. Entonces, con las hospitalizaciones podemos ver la curva epidémica y después el análisis de las barras de área bajo la curva, aquí. Es el mismo código de colores. Acuérdense que los rojos y los grises eran los que llevaban la mayoría de los casos, pero si ahora vemos las hospitalizaciones, podemos ver que esto se invierte. Los que tienen más hospitalizaciones son los adultos mayores, aunque no han tenido el mayor número de casos, y esto pues ya es bien conocido, ¿no? Que ellos hacen COVID grave mucho más frecuentemente que los otros grupos de edad. Y después están de mayor a menor edad las curvas, ¿no? Los adultos mayores en negro, los de 40 a 59 luego en gris, los de 20 a 39 en rojo, y los niños hasta abajo, ¿no? Casi en el piso, pero no completamente. Y aquí se levantaron dos jorobitas bastante prominentes en los niños. Observen que hubo un momento en donde estos adultos de 60 y más quedaron por abajo de los de 40 a 59 en hospitalizaciones y prácticamente tan bajos como los de 20 a 39. Y ese fue el momento en donde solo los de 60 y más habían tenido acceso a la vacunación. Pero después empezó el pico de Delta y volvieron a subir los adultos mayores, a pesar de que esos estaban más vacunados que los otros, y volvieron a tomar la delantera en el pico de Delta y también la tuvieron en el pico de Omicron, aunque fueron los únicos que pudieron reforzarse antes de que Omicron surcara el país. Entonces, esto nos dice que las vacunas aquí parecen haber tenido un claro efecto en la dinámica de la epidemia, pero que al volver a circular ampliamente el virus SARS-CoV-2 es la misma población de 60 y más la que queda más vulnerable a las hospitalizaciones de forma global. Pero si ahora vemos las áreas bajo la curva que hay en cada uno de los picos para cada uno de los conglomerados de edad, podemos ver un claro efecto de la vacunación, en donde los adultos mayores que tuvieron acceso a la vacunación primero, sí disminuyeron mucho su pico, 3 en relación al 2 y el 4 en relación al 2. O sea, el pico 2 fue muy grande. Si le asignamos a ese área bajo la curva el valor de 100%, el pico 3 fue solo del 44% de este y el pico 4 fue del 24% de este. También disminuyeron sus picos 3 y 4 los adultos de 40 a 59, aunque esos tuvieron acceso a la vacunación durante el pico 3, pero ya esa primera dosis o esa vacunación completa durante el pico de Delta tuvo el efecto de bajar 57% las hospitalizaciones en este grupo de edad. Y después, cuando ya habían tenido la oportunidad de estar completamente vacunados para el pico de Omicron, ahora sí, su área bajo la curva bajó y solo es el 16% de este pico número 2. Bueno, no pasó lo mismo con los individuos de 20 a 39 años, en donde ellos no bajaron nada su pico 3, porque aquí todavía no habían tenido acceso a la vacunación, y sí lo lograron bajar para el pico de Omicron. Ahí ya nada más fue el 33%. ¿Sí? Y los individuos de 0 a 19 años en realidad subieron
sus hospitalizaciones para el pico 3 y se mantuvieron altas para el pico 4. Este grupo, habiendo tenido mucho menos acceso a la vacunación, de este grupo solo pueden vacunarse los individuos de 14 a 17 años. Y aquí se ve claramente cómo los grupos que sí han tenido acceso a la vacunación bajaron sus hospitalizaciones. El grupo que tuvo acceso a la vacunación en el pico 4, pero no en el 3, solo bajó sus hospitalizaciones en el pico 4. Y el grupo que no ha tenido acceso o con menor acceso a la vacunación, no ha bajado sus hospitalizaciones. Cuando vemos las muertes, es una historia muy parecida. Los individuos de 60 y más, desafortunadamente, han aportado la mayoría de las muertes en las 4 oleadas epidémicas. Son estos negros que están allí. Pero la magnitud de su área bajo la curva va bajando pico con pico. En el pico 3 ya solo fue la mitad del pico 2 y el pico 4 de Omicron solo fue el 10% del pico 2. También han bajado el área bajo la curva de cada pico los individuos de 40 y 59 años, siendo el pico 3 el 39% y el pico 4 el 17%. Y en los individuos de 20 a 39 vemos algo muy parecido que en las hospitalizaciones. En las muertes, el pico 3 tuvo una mayor área bajo la curva, fue el 108% del pico 2, porque ellos entraron a ese pico 3 de Delta sin acceso a la vacunación. Pero ya cuando tuvieron acceso a la vacunación para Omicron, ahora sí bajaron en solo al 14% de las defunciones que habían tenido. ¿Y qué está pasando con los individuos de 0 a 19 años? Parecido a los de 20 a 39, subieron sus defunciones en el pico 3, siendo el 113% del pico 2, y sí fue un poco menor, afortunadamente, para el pico 4 de Omicron, el 55% de las defunciones, nada más. Sin embargo, a mí sí me gustaría enfatizar que este grupo de 0 a 19 ha tenido un incremento dramático en hospitalizaciones por semana durante el pico de Omicron. Aquí vemos igual la curva epidémica de los de 0 a 19 años, pero ampliando la escala para que se pueda apreciar ese grupo, ¿no? Porque como ese grupo siempre tiene magnitudes más pequeñas que los otros, siempre parece estar aquí muy pegado al eje de las X. Aquí sí se ven en las hospitalizaciones dos claras jorobitas, pero bueno, son en magnitud mucho menores que la de los adultos, pero debemos ignorarlas o descartarlas como algo sin importancia. Probablemente no, ¿no? Son finalmente en total 17,000 hospitalizaciones en el país del grupo de edad de 0 a 19 años y que se ubican prominentemente en los dos últimos picos, ¿no? El de Delta y el de Omicron, que fue muy alto por semana en hospitalizaciones. Se llegaron casi a las 900 hospitalizaciones por semana en este grupo de edad. Y de esos, los más afectados fueron los individuos bastante jóvenes, de 1 a 4 años. Y en defunciones vemos una tendencia parecida, ¿no? Mientras que en las dos primeras olas, ni en hospitalizaciones ni en defunciones, el grupo de 0 a 19 años tuvo tanto como en el pico de Delta y de Omicron. Entonces, mientras que los grupos de adultos que ya tuvieron acceso a la vacunación, francamente cada vez van teniendo picos más pequeños, en los niños pasó prácticamente lo opuesto, que sus hospitalizaciones se fueron para arriba y sus defunciones realmente no han bajado, ¿no? A pesar de la variante Omicron, que aún se especula que quizás causa menos enfermedades graves, ¿no? Entonces, ¿cuántas defunciones son? Son 1,481. Estados Unidos, que tiene una población de niños pues prácticamente del doble que nosotros, tiene 1,500 defunciones niños por COVID, entonces son muchas. No ha habido ni una sola semana epidemiológica desde que empezó la pandemia sin muertes en niños en México, y tenemos una tasa de mortalidad de 3.34 en 100,000 niños, lo cual no es nada despreciable.
Si analizamos las tasas de mortalidad por grupos de edad comparando distintos países, aquí desglosamos los grupos de edad desde los más jóvenes hasta los adultos mayores, ¿sí? Y tenemos a los distintos países en colores, ¿sí? México es una de estas líneas azules y aquí sí la podemos ver bien claramente, es esta línea azul fuerte, que está aquí, la más oscura. Y entonces lo que nosotros hemos estado viendo es que hay una clara dinámica de mortalidad diferente en los países de Latinoamérica que en los países de primer mundo, caracterizada por mayores tasas de mortalidad a edades más tempranas, como se pueden ver todos los azules, que son los latinoamericanos, van aquí arriba de los europeos, y menores tasas de mortalidad que Europa y los de primer mundo a edades más tardías. Esto en gran parte está dado por la forma de nuestra pirámide poblacional, pero más y más cada vez está dado también porque los países de primer mundo están vacunando a grupos de edad más jóvenes y en México y otros países de Latinoamérica todavía no se ha tenido acceso a esa vacunación en los más jóvenes. Entonces, pues finalmente COVID tiene una clara tendencia a causar más mortalidad en los adultos entre más edad tengan, pero esto no es algo que solo dependa de ser adulto mayor, sino es un continuo que va desde las edades más tempranas en adelante. Y pues ciertamente apunta a que sería muy recomendable que todos los grupos de edad pudieran vacunarse. Ahora hay obviamente que hacer estrategias que permitan vacunar primero a los que están más expuestos y primero a los que están más vulnerables. Y en ese sentido, yo creo que sí podemos decir que la estrategia de México de vacunación anti-COVID ha sido exitosa. Podemos decir eso ya entrando a las conclusiones, ya que priorizó primero a los adultos que tenían más riesgo de COVID grave. La vacunación de los adultos de 60 y más disminuyó a la mitad las hospitalizaciones, las defunciones y el exceso de mortalidad en la oleada de la variante Delta de SARS-CoV-2. O sea, vacunar a ese grupo de edad, que es como un 14% de la población, disminuyó a la mitad todas estas variantes, todas estas variables, las hospitalizaciones, las defunciones y el exceso de mortalidad. Después, ampliar esa cobertura a 85 a 90% de los adultos, de los mayores de 18 años, también correlacionó con muchos menores hospitalizaciones, 75% menos de hospitalizaciones y 85% menos de defunciones por COVID-19, que se registraron durante la oleada de la variante Omicron. Pero el caso de los niños de 0 a 19, ellos han tenido más hospitalizaciones por COVID en las oleadas de las variantes Delta y Omicron. Es decir, llevan una dinámica epidémica opuesta a la de los grupos de adultos, ¿no? En donde estos casos graves que se hospitalizan o que fallecen ya disminuyeron, en los niños pues no han disminuido, ¿no? Entonces ahí probablemente se requieran las siguientes acciones cuando ya se termine de vacunar al grupo de adultos. Sería muy recomendable seguir con el grupo de niños. Ahora eso también no es tan fácil, ya que todavía no se encuentra la forma exacta de vacunar a los niños contra COVID-19 que sea más eficiente, ¿no? Todavía hay mucha discusión sobre si las vacunas están funcionando igual de bien en los niños que en los adultos. Y se sigue estudiando cuál será la dosis ideal y qué vacunas realmente pueden usarse en niños. Definitivamente es una población en la que la seguridad de cualquier estrategia y las estrategias vacunales es sumamente delicado, ¿no? Entonces, tampoco es algo que sea completamente fácil de implementar, ¿no? Ha sido todo un reto la vacunación de la gran población del mundo contra COVID-19 y de la gran población de México. Y bueno, pues me gustaría dejarlos nuevamente con la diapositiva del grupo de trabajo, agradecer a todos los que han estado involucrados en este análisis y tener un poco de tiempo para preguntas, si fuera posible. Creo que me eché un poco más de
una hora hablando, ¿no? Y sin dejarlos preguntar. No sé si tenemos algunas preguntas en el chat o alguien quisiera hacer algo. Así es, doctora, pero no la quisimos interrumpir porque la verdad la información, Estaba yo muy... sí, no, y es la información muy interesante y esa comparación de gráfica también es invaluable. La doctora Blanca Estela Chávez Cruz, si quisiera abrir su micrófono, doctora. Bueno, ella nos pregunta cuáles son las causas que usted considera han originado el alto índice de mortalidad. No, apaga los del baño ya. De mortalidad en México, particularmente en México, las comorbilidades, el poco o pobre control de las mismas, el acceso a tratamiento, falta de protocolos adecuados para la atención de los pacientes, pobre capacitación del personal sanitario para afrontar la pandemia. Gracias. Sí, bueno, esa es una pregunta muy importante. Nosotros hemos estado tratando de medir, de cuantificar un poco de eso. En realidad, una de las formas de hacerlo, a lo mejor, no sé si ahorita están viendo mi pantalla, que ya cambié a otra presentación, no, tal vez no lo están Es la viendo. misma. Es la misma, voy a cambiarme a esta. Una de las formas de medir esto es comparando, bueno, sabemos que en México tenemos un alto índice de obesidad y también una alta prevalencia de diabetes, ¿no? Pero digamos, yo desde el principio de la pandemia fui algo escéptica y no quise nada más asumir como cierta la idea de que los individuos con más comorbilidades tendrían más riesgo de COVID-19 grave, ¿no? ¿Por qué? Porque yo, por esto de la dinámica de salud en poblaciones, todo el tiempo estoy pensando que los grupos de edad no se pueden comparar libremente entre sí. Los individuos que tienen más edad también tienen más prevalencia de comorbilidades. Entonces, el hecho que se encontró desde el principio en China, por ejemplo, de que los individuos que presentaban COVID y que morían por COVID tenían más hipertensión, me sonaba desde el principio como un gran reflejo de qué edades tenían los individuos que se estaban enfermando gravemente. Los individuos que se estaban enfermando gravemente tenían edades pues a partir de los 60, 70 años y en la población general hay mucha hipertensión a esas edades, ¿no? Tanto así como el 50% o más de los adultos a partir de 60 años tienen hipertensión, ¿no? A lo mejor se está viendo esto acá en la nueva presentación que puse. Entonces, si uno correlaciona lo que está pasando en los casos de COVID, que son las barras blancas, con lo que está pasando en la población general, se ve que en la población general sin COVID hay tanta hipertensión como en los casos de COVID, ¿no? Y incluso hay más obesidad que en los casos de COVID, ¿no? Entonces esto requería realmente pues un análisis de riesgo relativo que en muchos países ya se ha hecho también para México, en donde se puede ver que las comorbilidades aumentan el riesgo relativo de tener COVID grave. Y si quieren proyecto esta, pero no lo aumentan igual a todos los grupos de edad, ¿sí? Lo que nosotros hemos estado viendo es que las comorbilidades, sobre todo las combinaciones con diabetes mellitus, aumentan mucho el riesgo relativo de morir cuando se ha infectado de COVID, pero esto tiene una magnitud mucho mayor, un riesgo relativo mayor de 10 en los grupos de edad jóvenes, de 20 a 39 años, y ese riesgo relativo baja mucho para los adultos mayores, en donde en los adultos mayores ya es un riesgo relativo pues cercano a 1. Entonces los adultos mayores tienen mucho riesgo de morir por COVID-19
si no están vacunados, independientemente de si tienen comorbilidades. ¿Por qué tenemos tantas defunciones o por qué tenemos tanta mortalidad en los adultos de edad media, los adultos de 40 a 59 y los adultos jóvenes en México? ¿Por qué es mayor que en otros países? En parte es porque tenemos más comorbilidades que otros países. Tenemos importantemente combinaciones de comorbilidades, ¿no? Eso más que en otros países. Pero también tenemos una gran población, nuestra pirámide poblacional en parte dictó la mortalidad que se ve reflejada y que es a edades menores que en otros países. Ajá. Y para completar este análisis, nosotros lo que estamos haciendo, ya tenemos un preprint al respecto, que lo pueden consultar ustedes en internet, pero se está actualizando para publicación, es comparar cuántas defunciones ha habido en hombres y en mujeres con comorbilidad y sin comorbilidad. Y por grupos de edad, por conglomerados de edad, y también calculando los años de vida perdidos que ha habido, ¿no? Con y sin comorbilidades. Lo que podemos observar es que sin comorbilidades hay también bastantes años de vida perdidos en los grupos de edad media, sobre todo en hombres, ¿no? Que serían estas barras grises de aquí. Entonces, esto en parte refleja que la epidemia corrió muy rápido entre nuestra población. Realmente hubo una gran transmisión comunitaria antes de la vacunación. Con la vacunación se frenó todo eso y ahora también lo que estamos estudiando es si la vacunación ha sido igual de efectiva en las personas con comorbilidades que sin comorbilidades. Y parece que sí han desarrollado también muy importante protección los individuos con comorbilidades, ¿no? Y entonces, refiriéndonos a qué comorbilidades han causado más años de vida perdidos, pues son la obesidad, la diabetes y la hipertensión, bueno, asociados a COVID, son la obesidad, la diabetes y la hipertensión, pero sobre todo cuando están en asociación con otra comorbilidad. O sea, la obesidad sola tiene este número de años de vida perdidos, pero la obesidad con otra, la diabetes con otra, la hipertensión con otra, esas son las que están causando más años de vida perdidos. Definitivamente también al principio no se sabía cómo tratar COVID. El tratamiento de COVID ha avanzado y ya empiezan a surgir aquellos tratamientos que realmente, si se aplican temprano, tienen una gran incidencia sobre el curso de la infección. Entonces, también ha participado que al principio no sabíamos cómo tratar COVID. Va a participar que en los países con menos recursos, que no somos del primer mundo como México, el tener acceso a los tratamientos tarda más, ¿no? Así como el tener acceso a la vacunación tardó un poco más que en los países desarrollados. Y pues que nuestro sistema de salud siempre ha estado sobresaturado, ¿no? Entonces yo creo que el esfuerzo que el personal sanitario ha hecho para enfrentar la pandemia ha sido enorme. Cada uno y en cada sistema de salud se hizo pues finalmente con los recursos que se tenían, ¿no? Porque así es como nos agarran las pandemias y todas las crisis, con los recursos que tenemos. Pero pues definitivamente hay mucho punto de análisis y muchos análisis posibles para comparar lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Latinoamérica con lo que ha ocurrido en países del primer mundo, ¿no? Que son algunos de los que también tenemos en evolución, análisis que también tenemos en evolución. Y en este sentido, ¿ya habrá alguna fecha para vacunación a niños? Nos menciona Rocío Cifuentes. Pues no, hasta ahora los niños que tienen acceso a la vacunación en México son solo los que cumplen 15 años en el 2022. Y los menores que tienen entre 12 y 14 años, pero además alguna comorbilidad severa. No hay un nuevo anuncio de cómo va a evolucionar esto, ¿no? De qué
de qué hará México al respecto. Yo creo que una buena política sería adquirir o conseguir vacunas para este grupo de edad. Ciertamente las vacunas siguen estando poco disponibles en el mundo, ¿no? Sigue habiendo mucha competencia para tenerlas y pues tampoco es algo súper fácil como nada más ir a comprar. Pero pues yo creo que habría posibilidades de generar estrategias, por ejemplo, no sé, eh, a lo mejor por la vía diplomática, algunas de las vacunas que no se pueden ocupar en otros países en donde la población las está rechazando, esas podrían aprovecharse acá, ¿no? Quizás de Estados Unidos, no lo sé. A mí sí me gustaría ver y yo sí recomendaría que el grupo de edad de los niños también se considerara para vacunación, porque finalmente ellos cualquier causa de muerte prevenible, sobre todo una causa de muerte prevenible con una estrategia tan sencilla como la vacunación, debe ser abordada, ¿no? Y para Entonces, los mayores de 5 años, ajá, en el mismo ahorita sentido. se pueden vacunar en otros países, los niños a partir de 5 años, está más difícil todavía para los menores y pues ahí parte del análisis que ya no mostré ahorita sí indica que algunos de los grupos más vulnerables están siendo los más pequeños, ¿no? Eso a lo mejor también está influenciado un poco por el hecho de que ellos estuvieron más a lo mejor resguardados durante las primeras oleadas y conforme se han ido relajando las medidas para la mitigación de la epidemia, los niños empezaron a estar más expuestos en las siguientes dos oleadas, ¿no? Entonces eso también abona hacia esta dinámica que vemos en los niños que es casi opuesta a la de los adultos, ¿no? Sí, así es. Y también pues hemos visto ya las secuelas que deja COVID en los adultos, pérdida de la memoria, alteraciones pulmonares, alteraciones musculares. Y pues si ahorita también estamos viendo que se están hospitalizando más niños, que están teniendo casos positivos más los menores de 19 años, pues entonces, ¿qué es lo que no, les tocará a nuestros niños o qué secuelas tendrán después? No se sabe si Sí, no los estamos exactamente. Es protegiendo. la otra parte de la historia, ¿no? Que realmente existe este fenómeno de COVID largo que todavía no se entiende bien. Existe el síndrome multiinflamatorio sistémico que ocurre en los niños. Hay otras secuelas inflamatorias, como por ejemplo la miocarditis, la pericarditis, que pueden presentarse en los jóvenes y también en los niños. Entonces, no es solo las defunciones o las hospitalizaciones que se resuelven, sino también el riesgo de tener enfermedad a más largo plazo, ¿no? Y secuelas, que no debe ser tomado a la ligera. Definitivamente, yo estoy de acuerdo en que la estrategia de proteger a la población debe fijarse mucho en proteger a los niños. Finalmente son los individuos que más protegemos, ¿no? En nuestra población. Sí, así es. Doctora, si me hace favor de dejar de compartir para poder ponerle la constancia Claro que sí. digital. A ver, Y déjame. mientras todos abrimos nuestras cámaras, nos recuerden la fotografía de la sesión, si me hacen favor. También yo. A ver. Así es. Así es que no encontraba mis controles, pero ya los encontré. Y también registrar su asistencia en la liga que ya puse en el chat general. Si me hacen favor. Los alumnos de la escuela mami necesito Ok, entonces voy a compartir.
Doctora Lisette, ¿sí me hace favor? No se escucha. ¿Ahí ya se escucha? ¿Sí? Sí. Perdón, doctora. Bueno, pues mire, la verdad es que el día de hoy la Asociación de Médicos Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Tlaxcala tuvo una ponencia de lujo. La doctora, la información que usted nos acaba de dar, sin duda nos sirve a nosotros para la toma de decisiones, más como médicos familiares, ante casos, por ejemplo, en niños, no subestimarlos. Ya vimos que hay defunciones, que hay casos en niños, que hay que estar pendientes en la sintomatología y seguimiento de nuestros niños. Así también, pues, nos abre un panorama muy extenso y excelentemente explicado para comprender cómo las acciones que generamos en el primer nivel de atención han impactado en redirigir el curso que lleva esta pandemia y que mucho ha afectado a nuestra sociedad. Doctora, muchísimas gracias. Ponencia de lujo el día de hoy para nuestra asociación. Estamos muy agradecidos y también a todos los asistentes, muchas gracias por su asistencia. No me queda más que agradecerle y despedirla, doctora. Si gusta dar algún mensaje final, muchas gracias a todos. Pues nada más agradecerles el tiempo y la conversación. Estoy a sus órdenes para cualquier colaboración y para dudas en el CIBIOR. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Ahora sí, tomamos la fotografía, perdón. Ahora abran su cámara. Eso. Eso. Listo, ya estuvo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. El próximo Gracias. jueves Pasen también muy- tendremos una sesión extraordinaria de diabetes gestacional. ¿Sí? Entonces los estaré invitando también. Muchas gracias, doctora Paulina. Invaluable, como siempre, de sus presentaciones y conocimiento. Muchas gracias. Hasta luego. Muchos saludos. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias y buenas noches. Gracias a usted, doctora.